Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Beatriz Martín. Beatriz es física y especialista en ciencias de la Tierra. Trabaja en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y en esta ocasión nos hablará sobre el color del océano. Beatriz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Selene. Es un gusto aquí poder colaborar contigo para contar a la comunidad qué es esto del color del océano, que es no solo un tema precioso y muy bonito, sino también muy útil en el ámbito de la oceanología. Vamos a ver qué es el color del océano. El color del océano es la rama de la óptica marina que estudia el color del agua. También se le llama radiometría del color del océano. ¿Qué es el color del agua? El color del agua se debe a la interacción que tiene la luz del sol, que es una radiación electromagnética, que incide en el agua e interactúa con todos sus constituyentes. Estos constituyentes del agua no solo son moléculas de agua, también hay fitoplancton, que son unas algas microscópicas que son la base de la cadena trófica. También tenemos detrito, partículas inorgánicas en suspensión, materia orgánica disuelta coloreada, etc. Los sensores que se utilizan para registrar el color del océano se llaman radiómetros, también llamados espectrómetros o espectroradiómetros. Cuando se instalan en superficie, por ejemplo en plataformas o en barcos, se les llaman sensores en superficie. Pero cuando se instalan en drones, aviones, satélites, es decir, en plataformas remotas, se les denomina sensores remotos. Los sensores que están instalados en satélites son los que realmente nos interesan para medir el color del océano en grandes superficies del océano, en grandes extensiones. Se han utilizado diferentes sensores como el sensor Multispectral Instrument, MSI en sus siglas en inglés, el MODIS, el SEAWIVS, el Coastal Zone Color Scanner, el BIRS, o sea, hay muchos sensores. La mayoría de ellos son de la NASA, pero hay otros países que también tienen sensores remotos en satélites, como por ejemplo China o también Corea. Los radiómetros lo que miden es el espectro electromagnético de la luz que proviene del agua. El espectro electromagnético es muy amplio, como vamos a ver a continuación, pero lo que nos interesa es que midan en bandas espectrales dentro de un rango que está entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. A partir de estos datos, los científicos pueden obtener mucha información de los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en el océano. Todos hemos ido a la playa y hemos visto que el océano en general es azul, pero en realidad el color que se registra oscila o varía entre el azul y el verde. E incluso hay algunas zonas en donde se puede observar colores como el amarillo, el color marrón, colores rojos, violetas, etcétera, ¿no? En esta imagen que pueden ver ahí a la izquierda, se puede ver el norte del Golfo de México. Es una imagen generada a partir de datos procesados del sensor BIRS en 2014. Ahí podemos ver algunos remolinos que son de color verde mezclados con el color azul intenso del océano, e incluso hay algunas zonas que son de color rojizo, color amarillo. Esas zonas suelen estar muy cercanas a la costa. ¿Qué es la luz? Evidentemente, la fuente de luz que nos va a proveer el color del océano para nosotros es el sol. La luz que proviene del sol se compone de partículas o cuantos de energía llamadas fotones, los cuales tienen masa cero, es decir, no tienen masa, y viajan con una velocidad constante. Estos fotones presentan propiedades ondulatorias cuando, por ejemplo, se comportan con fenómenos como la refracción o interferencia entre dos ondas, producen ese tipo de fenómenos. Pero estos fotones también tienen propiedades corpusculares, es decir, que se comportan como partículas cuando interactúan con la materia, a la cual transfiere la energía que llevan.
Todas las partículas en realidad tienen asociada a una onda. Esto se pone en manifiesto con el experimento de la doble rendija de Young, que lo podemos ver en la parte superior izquierda, en donde al hacer pasar una partícula, como por ejemplo un electrón, a través de dos rendijas, se produce al otro lado, en una pantalla, un patrón de interferencias. Eso es característico de una interferencia de ondas, ¿no? Sin embargo, lo que hemos pasado por la doble rendija es una única partícula, un electrón. Se comporta lo mismo que si hubiéramos hecho pasar un haz de luz. Desde el punto de vista clásico, la luz es radiación electromagnética. Esta radiación va asociada al fotón. Es decir, tenemos una combinación de campos eléctricos y magnéticos que son oscilantes en forma de una onda transversal, como se puede ver en el diagrama. Esta onda transversal se propaga a través del espacio, transformando energía de un lugar a otro. El diagrama muestra una onda plana, linealmente polarizada, en donde lo que vemos es un campo eléctrico que viene representado por las flechas de color azul, que está sobre el plano vertical, y un campo magnético que viene con las flechas de color rojo sobre el plano horizontal. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. La luz no es una única onda con una determinada frecuencia y longitud de onda, sino que se compone de diferentes ondas dentro de un rango de longitudes de onda. Así tenemos, por ejemplo, en la figura inferior, tenemos ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y a este conjunto de longitudes de onda se le denomina espectro electromagnético. Para el color del océano, lo que nos interesa es el rango entre los 400 a 800 nanómetros, es decir, el espectro visible y el infrarrojo cercano. Bueno, pero ¿qué es lo que ve el sensor remoto? ¿Qué es lo que registra un sensor ubicado en un satélite? Un sensor satelital de color del océano está dirigido siempre hacia la superficie del océano y presenta un campo de visión que es estrecho, que es como el píxel de una imagen. Aquí tenemos el campo de visión que se llama IFOV por sus siglas en inglés. En este campo de visión es por donde entra el flujo de la radiación electromagnética que va a registrar el satélite. Estos sensores solo funcionan durante las horas de luz diurna porque la fuente de nuestra radiación electromagnética es el Sol. Sin embargo, estos fotones que provienen del Sol pueden seguir diferentes caminos. Primeramente, tenemos que decir que hay una parte de la radiación solar que es reflejada en la superficie del océano y transmitida hacia el sensor o redirigida hacia el sensor. Luego también hay otra componente de esa radiación electromagnética registrada, que lo que sucede es que proviene del Sol, se produce un esparcimiento en las moléculas que hay en la atmósfera y se redirige hacia el sensor. Pero este esparcimiento se puede dar varias veces. Podemos tener múltiples esparcimientos, como por ejemplo acá o acá, al final terminar esa radiación electromagnética incidiendo sobre la superficie del océano y reflejarse en dirección hacia el satélite. Pero no solo tenemos este tipo de radiación, también vamos a tener la que proviene de la superficie del mar. Esta luz que proviene de la superficie del mar tiene varias componentes. Primeramente, puede venir el rayo de luz, se refracta en la superficie del océano, incide en las moléculas del agua y en estas moléculas del agua vuelve otra vez a salir y sale dirigida hacia el sensor. No solo están las moléculas de agua, también hay otros fenómenos como por ejemplo el fitoplancton, que como dijimos son algas microscópicas. Además del componente de fitoplancton, en el agua también tenemos material orgánico disuelto y también vamos a tener la radiación que proviene de otra componente que es el material inorgánico suspendido e incluso la reflexión con el fondo marino. En todos estos componentes dentro del océano también se va a producir absorción de energía
y por tanto va a disminuir la señal que va a salir de la superficie del mar y dirigirse hacia el sensor. La luz ascendente en la superficie del mar se va a atenuar también en su viaje hasta el sensor debido a absorción, a la dispersión por la atmósfera intermedia, es decir, todos estos rayos que provienen de la superficie del mar también pueden sufrir esparcimiento por moléculas que se encuentran en la atmósfera. Solo la luz ascendente de la superficie del mar es la que nos va a dar la información acerca de la masa de agua. La contribución atmosférica, la reflexión especular de la superficie del mar, pues van a constituir ruido en el contexto del color del océano y hay que corregirse. Pero la corrección atmosférica es una parte bastante complicada de resolver, porque hay que tener en cuenta que más del 80% de la radiación electromagnética que registra el satélite proviene de las interacciones de la luz con la atmósfera y alrededor del 10% es lo que proviene del mar. Porque es ese 10% el que nos va a interesar de cara al color del océano y a ver qué constituyentes hay en el océano. Muy bien, ¿cómo se mide el color del océano? En realidad, para poder medir el color del océano, tenemos que partir de datos de la reflectancia remota, que vamos a representar por R sub RS. Tenemos que definir una serie de parámetros o de cantidades físicas dentro de lo que es la teoría de transferencia radiativa, que es la que describe la interacción de la radiación electromagnética al propagarse por un medio. Dentro de estas cantidades tenemos unas propiedades ópticas aparentes, que son propiedades que dependen de la distribución del campo de luz en el medio. En estas propiedades tenemos la irradiancia descendente, que es la intensidad de la energía incidente por unidad de superficie y por longitud de onda. Es esa energía, esa intensidad de la energía que va a venir desde todas direcciones y que va a incidir en la superficie del océano. Tenemos también la radiancia. La radiancia es la intensidad de energía radiante por unidad de área, unidad de longitud de onda y por unidad de ángulo sólido. La radiancia sí va a depender de la dirección que lleva. Tenemos una radiancia que sale del agua, que es una vez que se realizan todos los procesos físicos de la luz dentro del océano, va a salir la radiancia ascendente hacia el sensor, que es lo que va a estar midiendo en realidad ese sensor. Y también tenemos la radiancia ascendente. Esa radiancia ascendente es precisamente la intensidad de la luz que proviene de los constituyentes del agua del mar. De esta manera, teniendo todas estas cantidades físicas, que son las propiedades ópticas aparentes, podemos definir la reflectancia remota. Esta reflectancia remota es la que se mide justo por encima de la superficie del océano y es igual a lo que es la radiancia que sale del agua dividido entre la irradiancia descendente. Entonces es una relación de lo que sale entre lo que entra. Esta cantidad física de lo que es la reflectancia remota se relaciona teóricamente a través de algoritmos de color del océano con unas cantidades físicas que se llaman propiedades ópticas inherentes. Esas propiedades ópticas inherentes son la absorción y el esparcimiento de la luz. Generalmente al esparcimiento también se le llama dispersión, pero en realidad se recomienda utilizar la palabra esparcimiento porque la palabra dispersión se suele reservar mucho para cuando hacemos la dispersión de la luz a través de un prisma, ¿no? Cuando entra un haz de luz blanca y pasa a través de una serie de superficies y al salir aparece lo que son los colores del arco iris, es decir, se separa el haz de luz blanca en diferentes longitudes de onda viendo los diferentes colores. Entonces la palabra esparcimiento se va a reservar precisamente para el fenómeno físico de la propiedad óptica inherente que se da dentro, no solo dentro del agua del mar, sino también en la atmósfera. El esparcimiento es el responsable del color azul que nosotros vemos en el cielo.
Tanto la absorción como el esparcimiento de la luz, nuestras propiedades ópticas inherentes, representan la suma de las contribuciones de varios componentes ópticos que hay en el agua de mar, que son partículas inorgánicas, las sustancias disueltas, el fitoplancton, las propias moléculas de agua, etcétera, ¿no? ¿En qué consiste la absorción de la luz? La absorción de la luz es un fenómeno mediante el cual un cuerpo absorbe radiaciones a determinadas longitudes de onda. Esta radiación, al ser absorbida por la materia, puede ser o bien reemitida o bien transformarse en otro tipo de energía. Por ejemplo, si nosotros hacemos incidir luz blanca sobre una superficie y lo que hacemos es verla de color rojo, ¿qué es lo que ha pasado? Esa superficie ha absorbido toda la radiación con longitud de onda que no es la del color rojo y refleja la del color rojo. Por eso nosotros vemos los colores, porque realmente lo que estamos viendo es la radiación reflejada o emitida en las longitudes de onda que nosotros podemos ver. La absorción se compone de varias componentes a su vez. Tenemos la absorción por el agua, por las moléculas del agua, tenemos absorción por el fitoplancton, tenemos absorción por las partículas que tenemos en suspensión, partículas inorgánicas que no son algas, son partículas como por ejemplo sedimentos, etcétera. Y también tenemos la absorción por lo que llamamos el CDOM, que es la materia orgánica disuelta, coloreada, es con un tono como amarillo. Ahora, ¿qué es el esparcimiento? El esparcimiento es cuando el campo eléctrico de la onda luminosa actúa sobre las cargas de la partícula, las cargas, los electrones de la partícula, provocando que oscilen en la misma frecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Al oscilar en la misma frecuencia se convierte en un emisor de energía radiante, es decir, de onda electromagnética, y por tanto esa luz es dispersada. El esparcimiento tiene también a su vez dos componentes. Una componente es el esparcimiento hacia adelante, en donde el fotón, cuando incide sobre la materia, es desviado, pero hacia adelante. Mientras que también tenemos el esparcimiento hacia atrás o retroesparcimiento, que lo que sucede es que el átomo incide sobre la materia y se ve desviado, pero hacia atrás. ¿Qué colores vemos en el océano? Bueno, el espectro visible es el que a nosotros nos interesa, que oscila entre los 400 nanómetros, cerca del violeta, hasta los 750, casi 800 del infrarrojo cercano. Los colores que nosotros podemos ver en una imagen satelital son principalmente el azul, que oscila entre los 455 y 490 nanómetros, que es el color del agua, el verde entre los 490 y los 570 nanómetros, que es principalmente de la clorofila, que es el pigmento que tiene el fitoplancton, el amarillo, que son entre los 570 y los 590, que es la materia orgánica disuelta, y el color rojo, que ya es de 620 a 780 nanómetros, que generalmente tiene que ver con sedimentos. Aquí podemos ver cómo estos colores los podemos apreciar precisamente en la imagen del Golfo de México. Aquí tenemos los amarillos, naranjas, rojos. Aquí tenemos un remolino de clorofila principalmente y aquí tenemos el color azul del océano. Lo más importante para dentro del color del océano es el pigmento clorofila, que forma parte de las algas como el fitoplancton. ¿Por qué es necesaria esta clorofila? La clorofila es la responsable del proceso de fotosíntesis, que se produce cuando interacciona la luz del sol con este pigmento, de manera que la energía radiante, la energía electromagnética, la convierte en química, en energía química, para producir los procesos biológicos del fitoplancton. Como sabemos, el fitoplancton es la base de la cadena trófica. Bueno, pero entonces, ¿para qué nos sirve estudiar el color del océano?
El color del océano y los datos que nos arroja el color del océano son importantes precisamente porque nos ayuda a determinar la concentración de la biomasa fitoplanctónica en el océano. Esta biomasa es importante, la presencia del fitoplancton es importante para explicar el ciclo del carbono y su relación con el cambio climático. Todos estamos muy sensibilizados con el cambio climático porque vemos, como en la gráfica que aparece aquí abajo, cómo a lo largo de los años la anomalía de temperatura ha ido subiendo progresivamente a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y esto es algo que nos importa mucho, tanto a los científicos como a la sociedad en general. También es importante el color del océano para estudiar el desarrollo de ecosistemas en la parte superior de la columna de agua. Por ejemplo, en esta imagen que es del lago Erie en Estados Unidos, es una imagen en donde podemos ver aquí color verdoso, amarillento, que corresponden a florecimientos algales. Muchas veces, por la temperatura del agua, la presencia de nutrientes, aparecen florecimientos algales de pequeñas algas microscópicas que pueden ser nocivos tanto para la fauna de la zona como incluso para el hombre que pesca esa fauna. También es importante el color del océano para el análisis del manejo de las zonas costeras. Tenemos que recordar que el hombre vive cerca de las costas y por tanto tiene actividad importante como por ejemplo pesquerías, también la influencia de la agricultura. Es bien importante poner de manifiesto que muchas veces la agricultura desecha una serie de residuos que llegan a los océanos y a los lagos y en esos residuos hay mucha cantidad de nutrientes y también fertilizantes, pesticidas, etcétera, que pueden afectar a la fauna y la flora del mar. Y por supuesto también el impacto del turismo. El hecho de tener una fuerte actividad turística en determinadas zonas, pues hace que también haya desechos al mar, que también la gente acude, los bañistas acuden al mar a bañarse, a disfrutar, construcciones también que se hacen a lo largo de la costa y todo esto impacta en lo que es la fauna y la flora de la zona. Aquí podemos ver una imagen satelital de las costas de California y de Baja California. Aquí vemos la península de Baja California y cómo estos colores nos están definiendo la presencia de muchos constituyentes del océano que pueden ser registrados desde los sensores satelitales. Pues muchas gracias, Beatriz, por habernos compartido tus conocimientos y estoy segura que a partir de hoy, cada vez que observemos el océano y sus colores, lo vamos a ver de forma diferente, porque pues nos has explicado cómo se hace un ultrasonido del océano. Muchísimas gracias, Elene, por la invitación. La verdad es que este tema es una belleza. Cuando uno se mete en las páginas de la NASA, que tiene toda una galería de imágenes, podemos observar lo bello que es nuestro planeta y la verdad es que como que uno tiene el impulso de verdaderamente de cuidarlo, ¿no? Porque pues es muy bello. Los colores del océano parece que todo es azul, pero no es cierto. Y nos dan muchísima información acerca de la riqueza que tienen los océanos. Como tú nos estuviste explicando, hay demasiadas componentes que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer estos modelos que nos reproducen estos colores del océano. Y pareciera que es un área, vemos un océano azul y que eso es algo trivial, pero ya nos dimos cuenta que no. No. Por ejemplo, el océano es uno de los reguladores más importantes de la distribución del CO2, que es el gas del efecto invernadero, es el que es el culpable del calentamiento global, ¿no? Bueno, pues el océano, a través del ciclo del carbono, es el responsable de limpiar de la atmósfera el CO2. El océano representa un equilibrio importantísimo para los ecosistemas y para la vida en el planeta. Sí, efectivamente, y pues hay mucho de teoría de rayos detrás de todo esto, ¿no? Que es un área muy interesante y que también esta misma
área se utiliza en ciencias de la Tierra, ¿no? Para comprender el subsuelo, ¿no? De hecho, es algo muy bonito. Por ejemplo, normalmente cuando estamos en la escuela, ¿no? Y estudiamos, por un lado, la física y por otro lado, la biología y por otro lado, las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y las vemos como cosas que son separadas. Y oigo muchos estudiantes que dicen, no, no, es que a mí me gusta mucho la biología porque me gusta mucho la vida de los bichitos y estudiarlos, o me gusta mucho la vida de las plantas y ver qué tipos de plantas hay, ¿no? Ay, pero no me hables de la física porque no me gusta la física, por ejemplo, ¿no? Lo he oído muchísimas veces. Bueno, pues resulta que el color del océano no solo juntamos lo que es la física con la biología, sino que está unificado y explicado y probado a través de fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas son las herramientas que utilizamos los físicos y los biólogos para poder dar sentido a las observaciones que nosotros hacemos del mundo real. De hecho, la relación entre lo que es la óptica atmosférica, ¿no? Lo que es la óptica de las ondas electromagnéticas, de cómo se propagan, etcétera, y los componentes del agua de mar vienen resueltos por algoritmos de color del océano. Los algoritmos de color del océano son para nosotros unas herramientas que conllevan una serie de funciones y fórmulas matemáticas que son las que nos dan sentido, son las que conectan lo que son, en este caso, las componentes, las propiedades ópticas, como la radiancia, la irradiancia, que son parte de todo lo que es la radiación electromagnética, con la absorción, el esparcimiento, que es realmente debido a los componentes del agua de mar, los componentes biológicos, físicos, la bioquímica que se produce. Esos algoritmos, ese conjunto de fórmulas matemáticas son las que nos lo está conectando. Sin esos algoritmos nosotros no podríamos convertir o no podríamos obtener de los datos de reflexión, perdón, de los datos de reflectancia, no los podríamos convertir en datos de absorción y esparcimiento y por tanto de concentración de la biomasa fitoplanctónica. Una duda que me surge, ¿cómo es posible que un satélite que está a kilómetros capte estas reflectancias? Bueno, el sensor está construido para detectar ondas electromagnéticas. Eso es lo que está detectando. Lo que está detectando es la intensidad de las ondas electromagnéticas que le llegan. Las ondas electromagnéticas se propagan en medios materiales y en el vacío a la misma velocidad. Entonces, los satélites lo que tienen realmente es como pues lo que dije antes, un campo de visión. Están orientados hacia el océano y todas las ondas que son reflejadas, que son dispersadas, y esas ondas electromagnéticas son las que va a recibir el sensor y las va a traducir en datos, ¿no? Y luego ya vienen todos los algoritmos de color del océano que lo que es el valor de ese píxel que está registrando ya lo convierte a un dato o ya lo convierte a una información de absorción, esparcimiento y, por tanto, de concentración de clorofila y concentración de biomasa fitoplanctónica. Y el resultado es una imagen. El resultado es una imagen. La imagen que tienes ahí en pantalla, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, esa imagen es procesada. Está procesada, o sea, el sensor está recibiendo la información y luego toda esa información, todos ese registro, a través de una serie de programas, las procesan y las convierten en una imagen. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta charla tan interesante y pues a ver el mar con otros ojos y sí, a cuidarlo. Sí, definitivamente a cuidarlo. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Elena. Este es tu espacio y te esperamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.